Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. En la lectura que hemos venido haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a Pablo visitando ahora a la comunidad de Éfeso. Había allí una comunidad de discípulos que acostumbraban reunirse. Eran discípulos de Jesús, creían en Jesús. Y Pablo les pregunta: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos se quedaron sin palabras, extrañados. Ni siquiera sabemos qué cosa es eso. Ni siquiera sabíamos que hubiera un Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos de su existencia. En la vida de la iglesia, muchas veces hablamos de Dios, el Padre que Jesús nos mostró con sus parábolas y con su misericordia y su manera de acercarse como hermano a los demás. En la iglesia hablamos mucho del Hijo. Él es el centro de nuestra predicación. Predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos amó hasta el extremo y que resucitando de entre los muertos, Dios ha constituido Señor del universo. Pero en la iglesia, pocas veces hablamos del Espíritu Santo. Vemos muchos signos del Espíritu. Una paloma, un río de agua viva, unas llamas, aire, viento, pero poco sabemos del Espíritu Santo. En el occidente cristiano le hemos dado más importancia a las dos primeras personas. En el oriente cristiano es donde más se ha desarrollado la teología del Espíritu Santo, el estudio, el conocimiento de esa tercera persona de la Trinidad. El credo que se elaboró en la ciudad de Nicea tuvo que ser completado con algunas palabras del Concilio de Constantinopla, donde los padres orientales precisamente desarrollaron la teología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza
El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. No es algo. Es alguien. Es alguien que tiene actividad propia. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo aconseja. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo escucha. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo intercede. No es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es una tercera persona de la Trinidad. Es distinto al Padre y es distinto al Hijo. No es Padre, no es Hijo. Es un tercero que procede del Padre y del Hijo. Un tercero que es adorado y glorificado junto con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo, nos dicen los padres orientales, estuvo presente desde la creación del mundo y es necesario ir descubriendo los signos de su presencia y de su actividad en todo el Antiguo Testamento. Ya desde la creación, cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Ya desde la misma creación, cuando Dios, después de modelar con barro el cuerpo de Adán, insufló, sopló en sus narices y lo hizo respirar. Espíritu, respirar. Hablamos nosotros del Espíritu Santo en la segunda semana de Pascua, al hablar del bautismo en el que recibimos el Espíritu Santo. Pero ahora esta semana, San Pablo nos invita a reflexionar más en el Espíritu Santo y a preguntarnos si hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. La iglesia es un cadáver, es un cuerpo muerto, es un cuerpo de barro sin ese espíritu de vida. Retira, Señor, tu espíritu y todo se marchita, todo muere. Infundes tu espíritu y renuevas todas las cosas. Es el espíritu de la vida. Sin el Espíritu Santo, la iglesia, pues es una sociedad como cualquier otra. La obra social de la iglesia es como una obra social de una ONG. La liturgia de la iglesia se convierte en espectáculo. La oración de los cristianos se convierte en repetición mecánica de fórmulas aprendidas de memoria o leídas en un libro. Falta el sentimiento, falta la vida, falta el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, la predicación de la iglesia se convierte en una cátedra magistral, pero que no dice nada a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien inspira, no solo lo que respiramos, sino quien inspira a los creyentes. Inspira para que descubramos la sabiduría de Dios en el libro de la naturaleza a través de la ciencia. Inspira para que descubramos en el universo una poesía
escrita por Dios, y la podamos contemplar con ojos de sorpresa y de maravilla, y alabar la belleza de las obras, descubriendo la grandeza del Creador. El Espíritu Santo inspira los sentimientos de amor. Sin el Espíritu Santo, la relación entre hombre y mujer se reduce a una relación animal, sexo. Al meditar en esto, recordaba una vieja canción del Puma. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. La iglesia sin el Espíritu Santo habla de Jesús como del Señor. Pero ¿Señor de qué? ¿Señor de quién? ¿De veras es mi Señor? ¿De veras es nuestro Señor? Una iglesia vacía, una iglesia sin vida, un templo lleno de zombies que saben cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo hincarse. Zombies que si les cantamos canciones alegres, no sonríen, y si les cantamos canciones tristes, no lloran. Un templo lleno de gente que está de cuerpo presente, pero su mente concentrada en textear, en pensar, en recordar, dejando volar su fantasía. ¿De qué habló el Padre? Sepa. ¿En qué parte de la misa vamos? Ya llegamos al Padre Nuestro. Sepa. Todo automatizado, todo robotizado. Una iglesia de zombies, porque nos falta esa alma, esa vida. El Espíritu Santo crea la diversidad en la iglesia. Es el que hace, así como el alma, como el ADN, que un miembro se especialice para que el organismo pueda ver y lo convierta en ojo. Ese mismo ADN hace que otro órgano se especialice para que el organismo pueda escuchar y lo convierte en oído. Ese mismo ADN hace que determinadas células se especialicen para que el cuerpo pueda respirar y las convierte en pulmones. Es el mismo ADN. No hay un ADN distinto para cada cosa. Es el mismo. Él es el que crea la diversidad en la iglesia. Él es el que distribuye los carismas y los talentos, no para beneficio propio, sino para beneficio común de la iglesia. Él es el que en la diversidad crea la unidad. Él es el que, respetando la identidad de cada uno, aquello que nos hace ser yo mismo y no renunciar a lo más profundo de mi yo, me permite estar en comunión con los demás. Muchos miembros, un solo cuerpo. Me tiran una pedrada a la cabeza y sin que yo sea consciente,
la mano se alza para defender la cabeza. Yo no le di órdenes a la mano. Ella se metió. Ella se metió. Así es la iglesia. Me duele una rodilla y me la sobo. Me pica un zancudo y me rasco. No le doy órdenes del cerebro. Son acciones automáticas. La unidad en la diversidad en la unidad. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El alma de la iglesia. La caridad en la iglesia se convierte en sentimentalismo romántico o en filantropía sin el don del Espíritu. Es necesario profundizar en esa persona del Espíritu Santo. Él es el que inspira nuestras palabras para ponernos en contacto con los demás. Él es el que inspira nuestras palabras para que podamos hablarle a Dios. Él es el que nos da el don de la piedad que nos permite que nuestras oraciones no sean fórmulas mecánicamente repetidas, sino plegarias que conmueven y brotan de nuestro corazón. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? Ni siquiera hemos escuchado hablar de que exista el Espíritu Santo. ¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Juan predicó un bautismo de conversión. Un bautismo que implicaba un propósito serio de cambiar de vida. El bautismo de Jesús no es un bautismo de conversión, sino de regeneración. Dándonos su Espíritu, Jesús hace de nosotros criaturas nuevas, hijos e hijas de Dios. Por eso el bautismo en la iglesia es irrepetible. Los cristianos creemos en un solo bautismo. En un solo bautismo. Porque sabemos que cuando Dios nos da un don, jamás nos quitará ese don. Si Él nos dio el don de la filiación, ese don es permanente, es para siempre. Yo podré renunciar a su paternidad. Yo podré decirle a Dios: tú para mí estás muerto. Ya dame la parte de herencia que me toca, quiero disfrutarla. Para mí tú ya estás muerto. Pero yo nunca estaré muerto para Él. Yo siempre seré para Él hijo, aunque yo considere que Él ya no es mi Padre. Y Él siempre estará con los brazos abiertos para recibirme. Y cuando yo regrese no me dirá: ¿no que yo ya estaba muerto para ti? No. Me abrirá los brazos, el corazón y la casa. Somos hijos. En los primeros tiempos del cristianismo, cuando hubo persecuciones, sí, hubo muchos mártires que murieron antes que renunciar a su fe. Pero también hubo muchos apóstatas que por amor a la vida tuvieron miedo de enfrentar la tortura y la muerte y prefirieron escupir a Cristo y hacer sacrificios a los ídolos
y hacer sacrificios en honor del emperador, del divino César, del César divinizado. Y cuando ellos querían regresar a la iglesia, los cristianos se preguntaban, ¿habrá que bautizarlos de nuevo? Ellos ya renunciaron a la fe bautismal. ¿Habrá que bautizarlos de nuevo? Y los obispos desde aquellos tiempos antiguos dijeron no. Ellos renunciaron a Dios, pero Dios no renunció a ellos. Creemos en un solo bautismo. Ellos se reconcilian, pero no se bautizan, porque ya están bautizados, porque ya son hijos de Dios. Pablo vuelve a bautizar, porque habían recibido otro bautismo, no el bautismo que Jesús nos mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros nunca repetimos el bautismo. Eso sería como dudar de que Dios nos hubiera adoptado en serio la primera vez que fuimos bautizados. Como si Dios hubiera jugado con nosotros y nos hubiera dado a tole con el dedo. Cuando un cristiano bautizado en otra iglesia no católica, se convierte a la fe católica y está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia no lo vuelve a bautizar. Él ya es hijo de Dios. Él es hermano nuestro. Se había separado. Se había ido de casa. Ahora regresa, pero no comienza a ser hijo. Él ya era hijo. No comienza a ser mi hermano. Él ya era mi hermano. Pero cuando una iglesia no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que hacer lo que Pablo. Hay que darles el bautismo de Jesús. Cuando un mormón, cuando un testigo de Jehová, cuando alguien de la luz del mundo quiere hacerse católico, hay que repetir el bautismo. Pero cuidado. Si antes de haber sido mormón o testigo de Jehová, de niño fue bautizado católico, ya no le repetimos el bautismo. Le tomamos la profesión de fe y nada más. Esa es una verdad que ignoran nuestros hermanos. Ellos nos desconocen como hermanos. Si yo quiero hacerme evangélico, metodista o bautista, me hacen bautizar, porque no me reconocen como hermano ni como hijo de Dios. Nosotros sí los reconocemos como hermanos y deseamos que algún día vuelvan a casa y se sienten a la mesa con nosotros y podernos dar con un corazón sincero el abrazo de la paz. Creemos en un solo bautismo. Eso es en lo que creemos. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, que habló por los profetas y sin el cual no existiría la iglesia. Gracias al Espíritu Santo creo en la iglesia. Una iglesia sin Espíritu Santo no es la iglesia de Jesús. Un Espíritu Santo que recibimos por el bautismo y la confirmación. Pablo bautiza a aquellos efesios
y les impone las manos. Sin esa imposición de manos, la iniciación cristiana no está completa. El bautismo se completa necesariamente con la confirmación. Este año muchos niños y adolescentes por la pandemia no han podido ser confirmados. Ya estamos planeando poderlos confirmar a todos en el mes de agosto. Que vayan preparándose para esa imposición de manos, por medio de la cual recibirán al Espíritu Santo. Pablo enseñaba libremente y discutía libremente en las sinagogas, refutando a quienes lo contradecían. Y llegamos ahora al Evangelio. Cuando empezamos a leer lo referente a la última cena en el Evangelio de San Juan, les decía que son muchos capítulos, casi la mitad del Evangelio, y que todo ese tiempo que pasaron en el cenáculo es como una misa. Inicia con ritos de purificación, lavar los pies, continúa con una liturgia de la palabra en la que Jesús habla a sus discípulos, les explica sus parábolas, les habla claro para que puedan entender. Y después, Jesús, elevando sus ojos, le habla al Padre. Después viene la oración, la acción de gracias, la adoración, la súplica, la intercesión. A partir de mañana empezaremos a escuchar la oración de Jesús. Jesús dejará de ver a aquellos 12 para mirar al cielo, al Padre, y rezar por esos 12 y por todos los que habrán de creer gracias a la palabra de ellos. La homilía ha terminado. Los discípulos se sienten contentos. Maestro, ahora sí nos has hablado claro, ¿eh? Ahora sí ya nos has hablado claro. Ya no nos estás explicando las cosas con cuentitos. Ahora nos dijiste las cosas a lo pelón, como son. Ahora sí nos hablas claro. Ahora sí creemos que tú vienes de Dios. Muy contentos. Pero Jesús, en lugar de felicitarlos, los cuestiona. ¿De veras creen? ¿De veras creen? Porque en verdad les digo que todos ustedes me abandonarán y me dejarán solo, pero no estaré solo, porque el Padre siempre estará conmigo. Sí, la fe no es la adhesión intelectual. La fe no consiste en decir ya entendí. La fe involucra nuestra vida, involucra nuestra persona. Una verdadera homilía explica las Escrituras. Sí las explica. ¿Qué es lo que este texto quiere decir? Ah, qué interesante. Fíjese que yo no sabía eso. Pero no solo lo explica, lo aplica. Ok, está muy interesante lo que tú me has dicho, pero ¿qué tiene que ver con la realidad que ahorita estamos viviendo, con la pandemia, en lo social, en lo económico, en lo político? ¿Qué tiene que ver con nuestras familias, con nuestra manera de relacionarnos? Una verdadera homilía
explica y aplica la palabra de Dios a las circunstancias presentes. Ah, caray. Una verdadera homilía no solo explica y aplica, sino implica a las personas. Te estoy hablando a ti, no estoy hablándole a aquel, no estoy hablándole al otro, no estoy hablándole para ver a quién le queda el saco, para que les ponga sacos a los demás. Te estoy hablando a ti, y si a ti te cae el saco, póntelo. Siéntete implicado. Siéntete implicado. Si te conformas con decir, ya entendí, qué hermoso, qué bonito, pero luego ya no te quieres involucrar, si no te la quieres jugar con Cristo, esa fe es estéril. Una verdadera homilía explica, aplica, implica a las personas y complica la vida de las personas. Si de veras me la juego con Cristo, ¿qué va a pasar con mi vida personal? Con mis hábitos, con las cosas a las que estoy acostumbrado. Me exige cambios. ¿Qué va a pasar con mi vida familiar? Hay muchos problemas entre mis papás y mi esposa. Esto me complica la vida. ¿Seré capaz de dejar a mi padre y a mi madre? Esto me complica la vida laboral. Me están proponiendo un negocio sucio. Mi jefe me está pidiendo atacar a través de los medios de comunicación del gobierno a determinados periodistas y me amenaza con despedirme. Ya me despidió. Si quiero ser cristiano, mi vida se complica. Mi vida se complica. Si quiero ser cristiano, ¿qué tiene que ver eso con mi vida social? Tiene que ver mucho. Si quiero ser cristiano, ¿qué tiene que ver eso con mi participación política? Tiene que ver mucho. Porque si no te complica tu manera de hacer política, entonces te voy a preguntar igual que Jesús, ¿de veras crees? En verdad te digo que me abandonarás y me dejarás solo. Porque no eres capaz de dejar que te compliquen la vida. Porque quieres tener una vela a Dios y otra al diablo. Porque tienes un Señor en la iglesia y otro Señor fuera de la iglesia. La verdadera homilía explica, aplica, implica y complica. Hoy termina la homilía de Jesús. Mañana comenzará la oración de Jesús. Mañana comenzará la oración de Jesús. Pero Jesús nos pide no solo entender, no solo descubrir qué tiene que ver con el hoy, sino implicarnos y dejarnos complicar la vida por Él.